Biden ofrece cerrar la frontera si pasan acción migratoria. Esto es por un lado, ¿eh? Y por otra parte, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, advirtió al gobierno estadounidense que no solamente México saldría afectado ante esta decisión. Es un tema importante, por ello nos enlazamos con la doctora en Relaciones Internacionales, María Cristina Rosas, quien nos tiene todos los detalles sobre el mismo. ¿Qué tal, doctora? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, mucho gusto saludarla, al igual que a su auditorio. No, gracias a usted por tomarnos la llamada. El tema migratorio se vuelve cada vez más complicado, más difícil y más aún con este anuncio del presidente Biden. Claro, y tenemos que verlo también en el contexto de los procesos electorales en los que ya se encuentra inmerso Estados Unidos. Hemos visto pues algunas primarias en Iowa, en New Hampshire y bueno, el proceso electoral está candente. Y todos los temas que obviamente se politiza mucho en los procesos electorales es el migratorio. Efectivamente, el presidente Joe Biden dio a conocer el pasado 26 de enero en un discurso que necesita que el Senado apruebe su propuesta para poder cerrar la frontera con México cuando ésta se vea desbordada debido a la cantidad de migrantes que desean ingresar a Estados Unidos. El anuncio fue tomado con cautela tanto en México como en otros países latinoamericanos que generamos migración, porque efectivamente si se cerrara la frontera de Estados Unidos a los migrantes, esto sobre todo tendría una repercusión social y política brutal en México, puesto que México tiene esta vecindad geográfica con los estadounidenses. Pero en realidad, leyendo lo que Biden pidió al Senado, efectivamente yo creo que se inscribe en esta lógica electoral, porque a ver, se acordará que un poco antes de que Biden señalara esto de que quiere poderes especiales aprobados por el Senado para cerrar la frontera con México cuando la migración desborde la frontera común. Antes él se enfrentó a un problema serio, sobre todo con los senadores republicanos, quienes le decían a Biden que a menos que contuviera la migración en la frontera con México, ya los republicanos no ayudarían ni apoyarían el envío de apoyo para Ucrania. Entonces, evidentemente el apoyo a Ucrania es una premisa muy importante para Estados Unidos y ya hay una amenaza de parte de los republicanos de que no van a apoyar ayuda a Ucrania si no se resuelve el tema migratorio. Entonces, yo lo vería por ese lado. Y la otra cosa es que siento que Biden le está pasando la bolita al Senado. Es como decirle al público estadounidense, no soy yo el que no quiere cerrar la frontera, es que el Senado no me quiere dar los poderes y la autorización y sobre todo los recursos financieros para cerrar la frontera, porque junto con esta petición al Senado le solicitó recursos financieros para, por ejemplo, incrementar en 1,300 agentes a la patrulla fronteriza, tener jueces migratorios en una cantidad de 375 y también oficiales de asilo en una cantidad de 1,600 personas. Entonces, él está pidiendo estos recursos financieros para poder maniobrar en materia migratoria y ahora pues la pelotita le pasó al Senado. Vamos a ver cómo responde el Senado a este llamado de Biden. Doctora, ¿por qué el tema migratorio de cara a un proceso electoral es de los temas, pues no sé si decir que más se venden, que más se politizan, por qué siempre está así como en esta controversia justamente en procesos electorales? Mire, yo creo que hay varios temas de fondo que tenemos que revisar. Primero, la ecuación demográfica en Estados Unidos. Normalmente quienes tienen el poder en la Unión Americana son los WASP, los blancos anglosajones protestantes, que es un grupo de la población que prácticamente ya no crece, ya no tienen la tasa de nacimientos que solían, ya tienen una desventaja demográfica respecto a asiáticos, mexicanos, afrodescendientes, etcétera. Entonces la ecuación demográfica no está favoreciendo a los estadounidenses, de ahí que se vuelvan tan racistas,
que ya lo eran, ¿no? Ujú. Pero ahora se exacerba el racismo, el rechazo a la otredad, la discriminación, estos crímenes de odio que vemos todo el tiempo, porque los blancos anglosajones protestantes se sienten en desventaja y saben que Estados Unidos se fundó a partir de la inmigración, sí, o sea, recordamos todo esto del sueño americano y del melting pot, y de que Estados Unidos era la tierra de las oportunidades. Y así se construyó Estados Unidos a base de la inmigración, de una inmigración que en un momento dado nutrió de mano de obra, calificada o no, a Estados Unidos para construir a la nación. Pero ahora ocurre que el monopolio de los blancos anglosajones protestantes se ve amenazado por el crecimiento de otras etnias y de otros migrantes de otra procedencia que pondrían en peligro obviamente los intereses de los blancos anglosajones protestantes. De ahí que se endurezcan tanto, por ejemplo, las políticas migratorias y por supuesto está el tema de la vecindad geográfica con México. Sí o sí, este va a ser un tema toral en la relación México-Estados Unidos porque México es o el origen de migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos o el paso de migrantes de otros países que llegan a México para cruzar a Estados Unidos. ¿Qué hay de la respuesta de México? Por lo pronto ya la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, advirtió al gobierno estadounidense que de cerrarse la frontera no solo México se vería afectado, sino los propios estadounidenses, porque hay acuerdos comerciales entre ambos países. ¿Cómo ve usted esta declaración? Bueno, claro, por supuesto, es una forma con la que la canciller Bárcena le recuerda al gobierno de Estados Unidos que somos interdependientes, que a lo largo del tiempo se ha forjado una interdependencia y que, por ejemplo, la mano de obra de los migrantes mexicanos y de otros países que laboran en Estados Unidos es importante para subsidiar a la propia economía estadounidense. Mire, yo no me quiero quedar con esa narrativa de los mexicanos hacen los trabajos que ni los propios estadounidenses quieren hacer. No, tenemos que ir más allá. En realidad es subsidio la mano de obra mexicana, latinoamericana, somalí, del país que usted quiera, haitiana, porque al final del día estas personas ni reciben las prestaciones ni reciben el monto salarial que recibirían de otra manera si estuvieran en la legalidad. Entonces está este tema, sí, de cómo subsidiamos a la economía estadounidense. Y por otro lado, no lo dijo la canciller, pero lo podemos inferir, las remesas. Las remesas son una fuente fundamental de ingresos para México. Sí, lo vimos en pandemia. No sé qué habríamos hecho en pandemia si no hubieran fluido millones de dólares por concepto de remesas. Somos el segundo país que más se beneficia de remesas de expatriados que laboran en Estados Unidos. El primer lugar lo tiene India, el segundo México. Son 60,000 millones de dólares. Es una cantidad bárbara la que se reporta y que ayuda ciertamente a las familias mexicanas, a los hogares mexicanos, a poder aspirar a una calidad de vida, si usted quiere, menos precaria, pero es fundamental y eso inhibe la migración. O sea, si hay remesas, estos son ingresos que pueden en un momento dado coadyuvar a que mejore la calidad de vida un poco, por lo menos, de los receptores, y esto frene también la migración hacia Estados Unidos. Bien, pues vamos a darle seguimiento a este tema que está pasando ahorita por un momento álgido. Vamos a esperar entonces también a qué sucede en los próximos días y qué decisiones se toman al respecto. Por lo pronto, por este análisis, nuestro agradecimiento a María Cristina Rosas. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y hasta la próxima.